La escuela sabática es algo maravilloso realmente para todos nosotros. ¿Cómo no nos hemos enriquecido con la escuela sabática a lo largo de nuestras vidas? ¿Cómo la escuela sabática nos ha favorecido en el sentido de que pudimos aprender cosas que no lo haríamos si tuviéramos que hacer un curso? La Iglesia Adventista con la escuela sabática, con esta guía de estudio, presenta cada trimestre un tema, una temática que todas las iglesias en el mundo entero pueden enriquecerse y de esa manera fortalecer su vida espiritual. Bienvenidos, bienvenidos a este repaso de la nueva lección de la escuela sabática de esta nueva semana. Aquí con Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, buen día, feliz semana para todos. Qué bueno dar inicio a esta nueva semana de la lección número 10, Viviana. Ya estamos en la lección número 10 de nuestro folleto. Esta lección que tiene un título interesantísimo, Lecciones del pasado, ¿no? Esas van a ser las lecciones que vamos a ir estudiando durante toda esta semana. Pero vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestro estudio esta mañana. Padre Santo, gracias te damos por el nuevo día, por la nueva semana, Señor, que iniciamos, y queremos darte gracias porque nos has acompañado en este hermoso sábado que hemos vivido y que podemos comenzar con fuerzas y alegría después también de estos 10 días de oración, llevando adelante este mensaje de la escuela sabática. Acompáñanos en repasar este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de memoria, Viviana, de este nueva lección que estamos estudiando, lecciones del pasado, se encuentra en el Salmo 78. ¿Sí? El Salmo 78, hay el versículo de memoria para hoy que dice lo siguiente: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a los hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Mm? Era la manera en que se transmitía el conocimiento de una generación a la otra, contando a las generaciones venideras lo que el Señor ha hecho por nosotros hoy, contarlo para que ellos también puedan ir creciendo espiritualmente. ¿Qué tenemos para vivir? Muy bien, comienza el comentario del día sábado a hablar acerca de la, digamos, de cómo deberíamos ver estos pasajes de Salmos que hablan acerca del pasado y el objetivo que tenían. En numerosos salmos dice así, ¿no? La alabanza adopta la dinámica de narrar los poderosos actos de salvación del Señor. Estos salmos suelen llamarse salmos de la historia de la salvación o salmos históricos. Algunos apelan al pueblo de Dios al pedirle que aprendan de su historia, en particular de sus errores y de los de sus antepasados. Ciertos salmos históricos contienen una nota predominantemente de himnos que destacan los maravillosos hechos de Dios en el pasado en favor de su pueblo y que fortalecen su confianza en el Señor, quien es capaz y fiel para librarlos de sus dificultades presentes. El atractivo especial de los salmos históricos es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. Como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo, la herencia histórica del antiguo pueblo de Dios es, de hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual. Por lo tanto, podemos y debemos aprender de su pasado, que también es el nuestro. El objetivo final es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos soberanos de Dios en el contexto del gran conflicto. Por eso dice una cita aquí de una escritora bíblica, una comentadora bíblica, que dice que un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudarán a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. El Señor libró maravillosamente a este pueblo de la esclavitud que lo había sometido un rey opresor, y él mismo se hizo cargo de su vasto
ejército. Los guió mediante una columna de nube de día y una columna de nube de noche, y esa nube envolvía su propia presencia, la presencia del Señor, ¿no? Les proporcionó alimento en el desierto y comieron pan de ángeles. Y esa historia son historias del pueblo de Dios en el pasado y nos sirven para nosotros hoy. Con el título La imbatible fidelidad del Señor, nos pide que leamos el Salmo 78 y nos dice que nos centremos en tres épocas históricas claves que que se destacan en este salmo y qué lecciones podemos extraer digamos, extrae Asaf en cada uno de estos periodos. Asaf comienza diciendo en este Salmo 78 que él va a abrir su boca y nosotros debemos estar atentos a lo que nos va a contar de cosas escondidas de tiempos antiguos, dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepan las generaciones venideras, acá está el versículo de memoria, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arquero, bueno, y ahí comienza a ver un poco de historia, ¿no? No guardaron el pacto de Dios, sino que se olvidaron de sus obras, aunque Dios había hecho delante de sus padres maravilla, dice, en la tierra de Egipto, dividió el mar, detuvo las aguas, le guió de día con una nube y a la noche con un fuego, encendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos agua, pues sacó de la peña corriente e hizo descender agua como ríos, pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí que ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó y se encendió fuego contra Jacob. El furor subió también sobre contra Israel, ¿no? Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y le dio trigo también de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el solano en el cielo y trajo también con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las codornices, ¿no? Y las hizo caer en medio del campamento alrededor de su tienda, y ellos comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo el Señor. Y así, ¿no es cierto?, va revelando este capítulo cómo Dios fue tratando con este pueblo que a veces estaba siendo fiel, pero a veces se olvidaba de las maravillas que Dios había hecho y se alejaba, ¿no es cierto? El versículo 40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día en que los redimió de la angustia, cuando puso a Egipto por señal y sus maravillas en el campo de Zoán. Bueno, y todas las cosas que Dios hizo, ¿no es cierto?, por ellos. Por lo tanto, este capítulo es largo, Viviana, pero el Señor siempre estuvo aleccionando a los hijos de Israel, los guió, dice el versículo 53, con seguridad, de modo que no tuvieron temor. El mar cubrió a sus enemigos, los trajo después a la frontera de su tierra santa. A este monte ganó su mano derecha. Echó a las naciones delante de ellos con cuerdas
repartió a sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y se enojaron contra el Dios Altísimo y no guardaron su testimonio, lamentablemente. Esa es la historia de nunca acabar, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel para con Dios. Sin embargo, siempre Dios, vemos acá que fue fiel. Hirió a sus enemigos, los defendió, pero termina este capítulo diciendo que Dios, en el versículo 70, eligió a David, su siervo, y lo tomó de las bajadas de las ovejas, detrás de las paridas, lo trajo para que apacentase a Jacob y su pueblo, y a Israel y su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos, dando a entender también que finalmente, a pesar del pueblo, Dios traerá al gran David, ¿no es cierto?, al David que es Jesús, que se revela acá en los Salmos, para que sea el que nos va a apacentar por la eternidad. Las reseñas del pasado de Israel ponen en relieve la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. También deben enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados, sino a confiar en Dios y permanecer fieles a sus alianzas. El salmista utiliza la historia como una parábola, lo que significa que el pueblo debe meditar profundamente en el mensaje de este salmo y buscar su significado para sí mismo. El Salmo 78.2 es una descripción profética del método de Jesús para enseñar en parábolas, como las tenemos en Mateo 13, ¿no? Este salmo también considera la época del Éxodo, lo que veníamos escuchando, ¿no? También el periodo del Éxodo, digamos, antes de cómo salieron y también cómo Instalaron se salieron de la tierra de Egipto y llegaron y a... cómo llegaron, cómo se establecieron, y llega hasta la época de David. Muestra las gloriosas hazañas del Señor y las consecuencias de la ruptura del pacto con Dios por parte del pueblo. La historia de Israel relata muchas formas de deslealtad del pueblo hacia Dios, especialmente con sus idolatrías. Esto lo menciona, ¿no?, en el salmo, en este salmo, en el versículo 58. Sin embargo, el salmista subraya la raíz de la infidelidad de Israel. Olvidó lo que Dios había hecho por él, no confió en Dios, puso a Dios a prueba y se rebeló contra él, no guardó su ley, ni su pacto, ni sus testimonios. Y al subrayar sobre estas formas concretas de deslealtad, el salmista da a entender que el rechazo de Israel en la historia se ha debido a un solo pecado, ¿no? La falta de confianza del pueblo en el Señor. Al leer el Salmo, nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitada del Señor. ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? Antes de juzgar excesivamente a las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. ¿No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? El Salmo no anima a la gente a confiar en sus propias obras. Al contrario, el Salmo 78 muestra la frutilidad de la voluntad humana, a menos que esté cimentada en el reconocimiento constante de la fidelidad de Dios y en la aceptación de su gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del Salmo de que los esfuerzos humanos son fidelidad a Dios, están condenados, perdón, los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios están condenados al fracaso. Muy bien, ahí termina entonces la lección del día domingo. Un comentario de Elena de White dice: la palabra de Dios debiera ser nuestra consejera y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se la estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto, ¿no? Que sea para nosotros una consejera todas estas historias que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Qué más tenemos para Biblia?
termina, ¿no?, la lección, haciéndonos una pregunta, ¿no? Una pregunta que tenemos que respondernos a nosotros mismos. ¿Qué lecciones has aprendido, deberías haber aprendido de tus errores pasados? Si tenemos que mirar nuestro pasado, ¿no? Tendría que ser en este sentido de mirar para ver qué podemos aprender para poder mejorar, ¿no?, en nuestro presente. Y en el Reavivados por su palabra tenemos hoy el capítulo 35 de Jeremías. Este capítulo relata la experiencia de una familia, de un pequeño pueblo eh, que habitaba, digamos, que eran parte del pueblo de Israel, pero que eran los descendientes de Recab, eran los recabitas. Y ellos tenían, digamos, entre sus principios, los principios de los nazarenos. Ellos tenían por precepto, digamos, su padre Jonadab les había dicho, bueno, que no tenían que comprar lugares, ni habitar ni hacerse casas cómodas, ni nada de eso, sino eh, más bien habitar en tiendas, digamos, mantener un estilo de vida austero, Muy parecido a lo que es sencillo, cuando somos los gitanos, ¿no es cierto? claro, más que nada en la sencillez del estilo de vida y no tanto, digamos, en la pobreza, por decir así, sino en la sencillez del estilo de vida. También en la sencillez a la hora de alimentarse, porque ellos no tomaban bebidas alcohólicas, y, digamos, tampoco se dedicaban a plantar viñas para ese objetivo, ¿no? Y este pequeño pueblo que convivió con Israel, ellos hicieron lo que tenía que haber hecho Israel. Y en este relato se relata justamente cómo, los recabitas obedecieron, y obedecieron en el sentido de que eran, a los preceptos, a las ordenanzas que había dado su padre, Jonadab, pero, el pueblo de Israel, a los preceptos que les había dado Dios, que se los había repetido a través de los profetas, de diferentes maneras les había llegado las indicaciones de Dios, ellos no obedecieron. Lo que hay acá al final, ¿no?, es la recompensa, porque Dios recompensa la obediencia de este pueblo y les dice: "Muchachos, miren, es así de sencillo como ellos que obedecieron, si ustedes obedecen, van a tener recompensa". Ujú. Leo el versículo final, los 2 finales que dice: dijo Jeremías a la familia de los recabitas: "Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días". Dios les aseguró, ¿no? Les hizo una promesa a este pueblo y por cuanto habían obedecido a la voz a las indicaciones que le había dado Jonadab su padre. Muy bien. ¿Cuánto debemos aprender nosotros a veces de los demás, ¿no? Y que a veces, sabiéndolo todo, no lo ponemos en práctica. Y otros que quizás saben menos, lo menos que saben, pero ponen en práctica y eso es lo que interesa a la vista de este Dios nuestro que tenemos. Bueno, Viviana, estar estudiando los Salmos y estar estudiando Jeremías parece que van más o menos bastante De la alineados mano, de la sí. mano, ¿sí? Muy bien, amigos, vamos a orar para cerrar este día y desear que el Señor te acompañe y te bendiga durante esta jornada y puedas caminar con Dios ya en este inicio de semana junto al Señor. Oremos. Padre, gracias por las lecciones del pasado que nos ayudan en el presente. Te pedimos conciencia para poder recordar que todo lo que nos pasaron a nosotros, lo que nos pasó a los demás, sirva para que podamos aprender y no cometer los mismos errores que cometieron en el pasado. Ayúdanos en este sentido hoy y ayúdanos en ese sentido en todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, los invitamos a continuar tomados de la mano del Señor y que la palabra de Dios sea tu pensamiento principal en este día.
Hasta mañana. Chao, chao. Buena jornada.